En primer término, pedir las disculpas del caso por no poder estar en presencia física, pero aprovechando la tecnología y la gentileza y la amabilidad del doctor Romeo Flores de invitarme a este Congreso Internacional de Ultrasonografía, es un gusto poder compartir con ustedes esta plática, aunque sea de manera online, ya que el coronavirus creo que nos está dando algunas lecciones y aquí lamentablemente las fronteras se han cerrado y no me ha permitido poder estar ahí con ustedes. Pero bueno, una vez subsanado eso, vamos a hablar en los próximos minutos sobre las malformaciones que no podemos dejar de diagnosticar. En primer término, declaro que no tengo ningún conflicto de intereses con alguna casa comercial y vamos a recordar que las anomalías estructurales fetales van a estar presentes en un 2 a un 3% de todos los embarazos. Eso significa que siempre que estamos haciendo un ultrasonido, tenemos la posibilidad de verlas. Muchas de ellas van a ser más fácilmente visibles que otras, por lo tanto, lo que vamos a tratar de hablar es de aquellas que definitivamente no podemos dejar de diagnosticarlas. Y es muy importante el diagnóstico prenatal de estas malformaciones, ya que recuerden que esto puede permitir a los padres tener una oportunidad temprana para que tengan una información sobre la afección, la naturaleza, la causa, el pronóstico, o bien si se disponen o no de terapias, sean estas prenatales o postnatales. Y como todo lo que se refiere al ultrasonido diagnóstico fundamentalmente, vamos a centrarnos en los 2 primeros trimestres de estudio. Como la ecografía del segundo trimestre fue la que inicialmente se utilizó para el despistaje de malformaciones congénitas, vamos a dedicarnos primeramente a esa fase del segundo trimestre. Recordemos que en muchos de los países se realiza al menos un estudio de ultrasonografía en el segundo trimestre como parte de lo que es un control prenatal de rutina. Este se va a realizar entre las 18 y 22 semanas, fundamentalmente en gestaciones de riesgo, que eventualmente inclusive podrían recibir otro tipo de exploraciones más detalladas de acuerdo a lo que estamos encontrando, como por ejemplo una ecocardiografía fetal cuando hay antecedentes de malformaciones cardíacas. Y muchas sociedades ya recomiendan de que se ofrezca sin lugar a dudas una ultrasonografía a mitad del trimestre para todo lo que significa la detección de anomalías fetales desde el punto de vista estructural. Si nos guiamos de lo que dice la ISUOC, hace muchos años ya, 2011, nos dan una lista de elementos o de estructuras que no podemos dejar de observarlas al momento de hacer un estudio ultrasonográfico detallado o un scan morfológico o una ecografía morfológica, como también la llamamos. Y esto implica diversas estructuras, como la cabeza, la cara, el cuello, el tórax, el corazón, abdomen, el esqueleto, la placenta, el cordón umbilical y los genitales. Cada uno de ellos nuevamente con distintos aspectos que estamos obligados a mirar para buscar una mayor sensibilidad o una mayor tasa de detección relacionada a lo que son las malformaciones estructurales. Dentro de ese estudio de las malformaciones estructurales, si bien ya lleva unos años este trabajo del Eurofetus, en el cual han hecho un magnífico trabajo reclutando 61 centros europeos
que tenían una capacidad de detección de ecografía de rutina en el segundo trimestre y fundamentalmente en poblaciones no seleccionadas o digamos en poblaciones en las cuales estaba mezclado tanto el bajo como el alto riesgo. Se han incluido más de 3.600 fetos con algún tipo de malformaciones y la sensibilidad para ese estudio, si bien recordemos que es un poco antiguo, por desde el año 99, fueron los primeros con uno de este tipo, está en torno al 60%. Sin embargo, para la detección de las malformaciones congénitas mayores, la sensibilidad sube a un 74% casi, y para las menores disminuye al torno de menos del 50% de tasa de detección en lo que significa el segundo trimestre. Si vamos analizando desde el punto de vista de las estructuras fetales, vemos que aquellas que vamos a sobrepasar más del 50% de la sensibilidad de la ecografía, no podemos dejar de ver en segundo trimestre, sin lugar a dudas, a una anencefalia o una espinia bífida que está acompañada de hidrocefalia, o bien encefaloceles, o bien alguna reducción en lo que significa en la parte también del cerebro, las hidrocefalias, o no son todas estas malformaciones en las cuales no podemos dejar de observarlas. Si analizamos lo que sucede con el corazón, y ustedes vieron que el sistema nervioso tenía altas tasas de detección, el corazón justamente la que mayormente podemos evaluarla para este estudio se relaciona con las anomalías conotruncales en torno a un 60, casi un 60%. Si bien esto hoy ha aumentado un poco más ya con la tecnología y el aprendizaje de los cortes de Jaggel y la incorporación de otros y la búsqueda sistemática de alteraciones a nivel del corazón fetal ha permitido que obviamente el corazón, aunque sea una de las patologías más difíciles de diagnosticar, si bien no alcanzamos niveles tan altos, podríamos eventualmente aumentar nuestras tasas de detección. Otra muy baja para el segundo trimestre en este trabajo del Eurofetus era la hipoplasia del ventrículo izquierdo o bien otras anomalías no especificadas menores también desde el punto de vista del corazón. ¿Qué sucede desde el punto de vista pulmonar? Prácticamente no se habían detectado ningún tipo de malformaciones y si hablamos de aquellas relacionadas al tubo digestivo, las atresias intestinales son las que efectivamente no podemos dejar de evaluarlas y tenemos que tener unas altas tasas de diagnóstico en base a ese diagnóstico. Desde el punto de vista del aparato urinario, este estudio nos analiza que la agenesia renal bilateral es una patología a la cual no podemos dejar de observarlas, lo mismo que los riñones poliquísticos, estructuras que sabemos que son perfectamente muy bien visibles en el segundo trimestre y deben ser evaluadas minuciosamente cada una de ellas para llegar obviamente a mejores detecciones. Las malformaciones menores también están presentes aquí, como por ejemplo aquella agenesia renal unilateral, si bien no tiene una implicancia mayor desde el punto de vista de lo que va a ser la vida adulta, es importante que los padres conozcan que el feto es portador de una agenesia renal unilateral. Y la presencia de quistes, tanto unilateral a nivel del riñón, también debemos observarlos. Además, como sucede con las situaciones de hidronefrosis y otras relacionadas a la vejiga y a la uretra, como ser, por ejemplo, las megavejigas. Sin lugar a dudas, son estructuras a las cuales debemos observarlas. Si pasamos a todo lo que significa el aparato, el músculo esquelético, mejor dicho, el sistema musculoesquelético, la condrodisplasia en segundo trimestre es una alternativa que no podemos dejarla de verla, ya que recordemos que esta va a ser un acortamiento de los miembros muy, pero muy temprano, con lo cual nos va a llamar y nos debe llamar la atención una ecografía de segundo trimestre ese acortamiento. O bien otras
que nos van a permitir de esa manera hacer un diagnóstico desde el punto de vista de lo que significan los músculos esqueléticos. Y aquí se agregan también algunos defectos relacionados a la pared abdominal desde ese punto de vista. Un estudio muy interesante, ya un poco más nuevo, pero lo traigo de colación, ya que han analizado 23 años de experiencia utilizando el ultrasonido y han utilizado un número muy importante de fetos, incluyendo más de 42.000 gestaciones. Se han encontrado que corresponden a las malformaciones fetales un 2.5%, dato que se correlaciona sin lugar a dudas con lo que decíamos inicialmente. De estos 42.000 gestaciones, de estos 1.000, teníamos 1.050 malformaciones, de las cuales mayoritariamente eran únicas, menormente solamente 76 se encontraban de forma múltiple. ¿Por qué este dato es importante? Porque recordemos que cuando tenemos una malformación es de suma importancia observar la siguiente. De ahí este dato cabe sin lugar a dudas esa información relevante. Y el objetivo de este trabajo, además de analizar la sensibilidad y la especificidad de este estudio desde el punto de vista ultrasonográfico, era a evaluar la efectividad de un programa de detección a lo largo de estos 23 años de experiencia en lo que significaba prenatalmente el diagnóstico de las malformaciones fetales. ¿Y qué se han encontrado? Se han encontrado que tenemos de estos 578, de estas 1.050, correspondían a malformaciones y únicas y con una tasa de sensibilidad del 55%. Una especificidad muy alta del 99,8% y valores predictivos positivos relacionados a 92 y 99% para el valor predictivo negativo. Si analizamos lo que sucede desde el punto de vista de cada una de los aparatos y sistemas, vemos cuando analizamos el sistema nervioso central, este tenía una tasa de detección en torno al 81%, una tasa muy buena. Y si miramos puntualmente las distintas patologías que estaban conformando ellas, todas fueron detectadas durante el screening prenatal e inclusive antes de la semana 23, y esto ha representado prácticamente el 100% de las malformaciones. Sin embargo, las espinas bífidas vemos que este número ha reducido y algunas han sido detectadas después de la semana 23, pero todas prácticamente han sido identificadas desde el punto de vista de la ecografía. Y la hidrocefalia, recordemos que hay muchas veces que pueden aparecer hidrocefalias luego de una ecografía estructural en segundo trimestre, ya que la causa, por ejemplo, infecciosa que no está presente en ese momento no va a ser visible. Por lo tanto, muchas de estas pueden presentarse posteriormente al diagnóstico, pero todas deben ser observadas de forma prenatal. Desde el punto de vista de lo que sucede con las malformaciones cardíacas, fíjense que teníamos más de un 80% para lo que eran las alteraciones desde el punto de vista del sistema nervioso central. Cuando hablamos de las malformaciones cardíacas, llegamos apenas a un 33%, de las cuales la hipoplasia del ventrículo izquierdo, muchas de ellas ya fueron diagnosticadas prenatalmente. Sin embargo, antes me refiero a una ecografía morfológica, pero otras son diagnosticadas más tardíamente. Lo mismo sucede con los defectos septales, tanto auriculares como ventriculares. Muchos de ellos son diagnosticados luego de lo que significa las 23 semanas o bien al nacimiento. Cuando hablamos de las estructuras pulmonares, recuerden que el Eurofetus nos decía que prácticamente no podíamos diagnosticar alteraciones pulmonares. Sin embargo, hoy sabemos que esto no es así. Podemos tener una sensibilidad del 54% relacionada fundamentalmente a aquellas malformaciones adenomatoides quísticas del pulmón que muchas veces van a ser visibles ya en ese momento del scan morfológico, pero otras veces
van a ser visibles después de la semana 23 o bien eventualmente al momento del nacimiento. Cuando analizamos las patologías del tracto gastrointestinal, tenemos una prevalencia o con una sensibilidad del 54%, y el ofalocele prácticamente todas son diagnosticadas al momento de una ecografía morfológica del segundo trimestre y no se nos pueden pasar. Lo mismo sucede con quistes abdominales que van a ser observados eventualmente en ese momento. Desde el punto de vista de lo que significa el sistema génito-urinario, tenemos tasas de sensibilidades de un 55%, donde sin lugar a dudas la hidronefrosis es un elemento que no podemos dejar de diagnosticar, y seguido de otras obstrucciones a nivel de todo el árbol urinario, que muchas veces van a ser observadas más adelante o más allá de la semana 22 o 21, cuando estamos haciendo el escáner morfológico. Y además, fíjense que los genitales, muchos de ellos no van a ser tan fácilmente diagnosticados en ese momento. Van a hacerlo después o bien al nacimiento, pero siempre debemos observarlos detenidamente en la premisa de que si observamos una malformación debemos siempre buscar la siguiente. Desde el punto de vista de lo que sucede con las malformaciones esqueléticas, la posición del pie vamos a tener que observarla, va a tener una sensibilidad en torno al 43%. Otras malformaciones, como van a tener una tasa de sensibilidad del 70%, fundamentalmente aquellas relacionadas con el higroma quístico, van a tener que ser prácticamente todas observadas en ese momento, y es una malformación que no podemos dejar de diagnosticar en segundo trimestre. No así algunas relacionadas a los defectos del paladar, que pueden ser inclusive hasta visibles al momento del nacimiento. Desde el punto de vista de las cromosomopatías, es interesante que la sensibilidad de esta ultrasonografía está en torno al 60%, y la que más vamos a diagnosticar va a estar relacionada a las trisomías 21, pero no olvidar, no olvidar que las trisomías 18 y 13, por la alta manifestaciones clínicas ecográficas que pueda tener, también vamos a encontrarlas como tales. Finalmente, en este estudio es muy interesante porque ellos, con esta larga experiencia de 23 años y más de 40.000 embarazos analizados, y pudieron hacer una curva de cómo fue las sensibilidades, las especificidades que están aquí en azul, y fíjense cómo a lo largo del tiempo estas han ido mejorando sin lugar a dudas, y esto hace de que todo lo que sea siempre relacionado a la educación médica continua va a permitir que diagnostiquemos más malformaciones. Sin embargo, recordemos que hay algunas que ya las estuvimos citando, no pueden ser dejadas de ser observadas en el momento de la realización de una ultrasonografía en segundo trimestre. Trabajos más recientes en la cual estamos detectando malformaciones en el segundo trimestre en una población no seleccionada, más de 10.000 gestaciones. La sensibilidad para este estudio está en torno al 40%, menos de lo que hablábamos inclusive para los otros estudios, pero cuando hablamos de malformaciones mayores, esta va a estar en torno al 55%, y para las menores esto va a ser un poco menos. Cuando estamos hablando de cuáles son las que van a ser, necesitamos detectarlas, aquellas relacionadas a lo que significa el sistema nervioso central. Fíjense, si comparamos cuando son detectadas a las 22 semanas, prácticamente la mayor parte fueron detectadas con una tasa de detección prenatal del 82%. Los pulmones, una tasa de detección del 83%. Sí, no pueden ser obviamente dejados de diagnosticar en ese momento.
Como conclusión, ese trabajo nos habla de que en población no seleccionada, que es la que ellos analizaron, la mitad de las malformaciones estructurales mayores en fetos cromosómicamente normales fueron detectados en el examen de rutina del segundo trimestre y las anomalías cromosómicas van a tener una mayor probabilidad de detección prenatal, pero la mayoría son diagnosticadas por una amniocentesis antes de un examen ultrasonográfico en mujeres relacionadas al alto riesgo para las alteraciones cromosómicas. ¿Qué sucede entonces en primer trimestre? Ya el advenimiento de mejores equipos, las mejores resoluciones, la ultrasonografía con transductores transvaginales ha permitido sin lugar a dudas que analicemos en este momento qué sucede cuando estamos haciendo estudios entre las 11 y 14 semanas de gestación. Así que en este metaanálisis de Rossi y Perfumo, en el cual han encontrado 19 estudios, muy interesante, con más de 72.000 fetos, todos examinados entre 11 y 14 semanas, casi 1.000 malformaciones han incluido. La sensibilidad para el primer trimestre, entre 11 y 14 semanas, está en torno al 51%. Sin embargo, cuando estas son múltiples, tenemos mayor sensibilidad, en torno al 60%, y si la comparamos cuando son aisladas, un 44%, esto nos da una estadística estadísticamente significativa. También al analizar el alto riesgo, mejoramos las tasas de sensibilidad entre 11 y 14 semanas. Siempre, si lo comparamos también con el bajo riesgo, estamos entonces también con diferencias estadísticamente significativas. ¿Qué anomalías podemos ver? Podemos ver fundamentalmente aquellas relacionadas al cuello. Aquí entra la translucencia nucal. Por ese motivo tenemos una alta tasa en ellas. Recordemos que estamos entre 11 y 14 semanas, un 92%. Y también anomalías relacionadas al abdomen, una alta tasa de detección. A nivel de cerebro y columna vertebral, fundamentalmente columnas, recuerden que el cerebro aún no está muchas partes y muchas estructuras bien desarrolladas, tenemos al menos un poco más del 50%, y el corazón, en primer trimestre estamos en torno también al menos que la mitad de ellas ya las vamos a poder observar. Un dato interesante en este mismo estudio es cuándo vamos a observarlas. Si es que la estamos mirando en semana 11, recordando que tenemos una longitud cráneo-caudal o una longitud cráneo-rabadilla de 45 milímetros a esa edad, tenemos menos del 50% de probabilidades de éxito en las pesquisas relacionadas a las malformaciones. Sin embargo, si esperamos a las 12 o eventualmente 13 y nos acercamos a las 14 semanas, estas tasas obviamente mejoran algo y muchas de ellas ya vamos a estar diagnosticando 7 de cada 10 toda vez que nos entrenemos en esa pesquisa. ¿Qué malformaciones? Sin lugar a dudas no podemos dejar de observarlas entre 11 y 14 semanas para este estudio. Las tasas de detección deberían ser del 100% para lo que está relacionado a la cránea, anencefalia, la ectopia cordis o los encefaloceles, si bien los encefaloceles muy pequeños pueden ser también difíciles de diagnosticar ahí. Y otros que van a estar entre la mitad o próximo al 100%, como los higromas clísticos, a nivel del corazón, también el doble tracto de salida, la tetralogía de Fallop, gastroquisis, onfaloceles, o los prosencefalia, la reducción de miembros, megavejigas, defectos septales, transposición de grandes vasos, van a tener porcentajes muy variables desde ese punto de vista. Cuando analizamos distintas poblaciones, ¿qué es lo que podemos encontrar siempre relacionados al primer trimestre? Cuando buscamos malformaciones mayores, bajo riesgo, en poblaciones no seleccionadas, en el primer trimestre vamos a tener tasas de detección bajas en torno a un 53%. Sin embargo, cuando estamos haciendo
todos los tipos de malformaciones en bajo riesgo inclusive, esto aún baja más debido a que todos los trabajos nos están demostrando que cuando incluimos y separamos las mayores de las menores, obviamente siempre las mayores van a ser mejor diagnosticadas. Sin embargo, cuando estamos utilizando todas las anormalidades en una población conocida como de alto riesgo, nuestras tasas de detección van a ser aún mayores, en torno al 67%. ¿Cómo termina concluyendo este trabajo? Diciéndonos que las tasas de detección fetales en el primer trimestre van a oscilar entre un 30 y un 60% entre aquellas de bajo y de alto riesgo respectivamente. Por lo que la ultrasonografía en el primer trimestre va a tener un gran potencial al momento de identificar a los fetos afectados con anomalías estructurales, siempre dentro de esos parámetros. Otro estudio interesante, en este momento que tenemos toda la era de lo que significa el ADN fetal, cuando lo estamos haciendo entre las 12 y las 13 semanas para el diagnóstico temprano de anomalías congénitas. Fíjense que tenemos más de 5.000 pacientes evaluadas en esas semanas. Cuando son comparadas con la evaluación de semana 20, tenemos que las tasas inclusive son mejores entre las semanas 12 y 13 que si las vamos a comparar con las de la semana 20. ¿Qué malformaciones vamos a determinar? Vamos a determinar aquellas que no podemos dejar de observarlas, o sea, que aquellas que no podemos dejar de diagnosticarlas, ya lo dijimos, la craneoprosencefalia, las exencefalias, una translucencia nucal, un higroma quístico, un onfalocele grande, una mega cisterna, una mega vejiga, mejor dicho, recordando que el valor está dado cuando tenemos más de 7 milímetros en primer trimestre. A nivel del corazón no podemos dejar de ver un ventrículo único, o bien también cuando hay un exceso de fluido, sea por ejemplo con un feto hidrópico o la presencia de líquido en alguna estructura como el tórax o el pericardio, siempre debemos observarlo. También debemos observar la sirenomelia o los fetos siameses o pagos, como realmente es su nombre correcto. También en primer trimestre deben ser observados y no deben ser escapados de nuestros diagnósticos. Asimismo, como el síndrome de bandas amnióticas, también lo podemos encontrar muy tempranamente en ese momento. Y todos aquellos que están relacionados a la pared abdominal, como el síndrome de Borg-Study. Finalmente, aquellas que son potencialmente detectables en un análisis precoz de ultrasonografía, como la micrognatia, el paladar hendido, la microoftalmia, la gastrosquisis, la hernia diafragmática, fundamentalmente con la presencia del estómago a nivel del tórax, la escoliosis, la espina bífida, la agenesia del sacro, los teratomas sacrococcígeos, algunas alteraciones a nivel de los miembros. Lo mismo sucede con las manos y la posición de los pies, las anomalías del corazón, fundamentalmente relacionadas a las alteraciones de las 4 cámaras, van a ser todas estas situaciones en las cuales debemos observarlas, pero se nos puede escapar algunas, ya que estas no siempre van a ser visibles entre 11 y 14 semanas. Un dato importante para aquellas que estamos hablando desde el punto de vista de las semanas 20, porque recordemos que este trabajo estaba también comparándolas, cuando tenemos falsos negativos. Fíjense que estos son todos nacimientos vivos sin anormalidades relacionados a el ano imperforado, algunos hallazgos cardíacos inciertos, la asimetría de los ventrículos desde el punto de vista también del aparato urogenital o los pulmones ecogénicos también pueden ser eventualmente falsos negativos de la ecografía en primer trimestre. Y
Este estudio termina diciéndonos que una exploración temprana realizada entre las 12 y 13 semanas de gestación por un ecografista que puede ser competente va a detectar aproximadamente la mitad de las malformaciones estructurales que van a ser detectadas prenatalmente, pero debemos observar el al menos 100% de aquellas que esperamos puedan ser detectadas a lo largo de las 11 a 14 semanas, y esas sí no se nos pueden pasar. Las anomalías particularmente graves, muchos de los padres que tienen, muchos de los países, perdón, que tienen interrupción voluntaria del embarazo podrían elegir por esa opción, pero siempre que sean susceptibles de un diagnóstico obviamente temprano. Finalmente, en este último trabajo, en el cual se ha hecho un análisis entre 11 y 14 semanas desde el punto de vista del examen anatómico utilizando las normas de ISUOC. Vemos que en primer trimestre, la acrania, la megavejiga, el hidrops, no pueden dejar de ser visibles. Algunas veces defectos cardíacos, defectos en los miembros, paladar hendido o algunos defectos urinarios pueden ser eventualmente detectados. Sin embargo, nunca lo van a hacer entre 11 y 14 semanas. Defectos eventualmente del cerebro, ya que, como decíamos, no hay siempre alteraciones desde el punto de vista de lo que significa la morfología del feto, aún porque no se ha acabado ahora el desarrollo cerebral. La espina bífida, a pesar de que tenemos marcadores precoces como la translucencia intracraneana, no siempre va a poder ser visible. Lo relacionado al aparato gastrointestinal, como el signo de la doble burbuja, va a ser más relacionados hacia finales del segundo trimestre, o los defectos a nivel torácico prácticamente van a ser muy difíciles de ser observados. Este trabajo finaliza diciéndonos que el examen de ultrasonido puede identificar todas aquellas que son llamadas malformaciones congénitas mayores siempre detectables, y una proporción significativa de aquellas que las vamos a considerar como a veces detectables puntualmente en ese examen de 13 a 14 semanas. Finalmente, quiero invitar a un evento muy importante en mi país. Espero que el coronavirus para ese tiempo ya nos haya dejado y sea solamente un recuerdo de esta pandemia que lo estamos sufriendo. Vamos a ser partícipes del 23 Congreso Latinoamericano de Obstetricia y Ginecología aquí en Asunción, Paraguay, del 6 al 10 de septiembre de este año, al cual todos están invitados. Tienen un servidor aquí y con mucho gusto los vamos a estar recibiendo. Nuevamente agradecer al doctor Romer Flores la amable invitación. Lamento no haber podido estar presente, sobre todo fundamentalmente por algunas preguntas que pudieran haber, pero la tecnología hoy nos ayuda a que, a pesar del coronavirus, podamos estar conectados, y no dudo del éxito del Congreso, como siempre lo ha tenido el doctor Romer Flores en todas sus actividades en que ha participado. Muchas gracias.